Mi suegra tuvo la audacia de invitar a la amante de mi marido a su fiesta de 60 años y pagarlo todo con mi tarjeta. Su sonrisa desapareció en el momento en que me vio entrar a la fiesta, que juraba que yo nunca descubriría. El viernes por la tarde, tenía la costumbre de revisar las facturas del mes antes de que empezara el fin de semana. Era una rutina de años. Me sentaba con el ordenador en la mesa de la cocina, abría la cuenta del banco, repasaba los movimientos uno por uno y los cuadraba con los recibos que guardaba en una carpeta. Hugo nunca entendió esa costumbre. Decía que era innecesaria, que para eso estaban los extractos automáticos, que yo me complicaba la vida con cosas que no hacían falta. Yo seguía haciéndolo de todas formas. Ese viernes encontré algo que no encajaba. Un cargo de 7.314 euros. La fecha de 3 semanas atrás. A nombre de un salón de eventos en el centro de Valencia que yo no reconocía, no había contratado y no tenía ningún motivo para haber contratado. Lo leí 3 veces. Luego busqué el nombre del salón en el teléfono. Tenía página web, fotos de techos altos, lámparas de araña, mesas con mantelería blanca y centros de flores. El tipo de sitio que se alquila para bodas, para celebraciones grandes, para los cumpleaños de la gente que quiere que su cumpleaños parezca algo. Lo cerré y me quedé mirando la pantalla del ordenador con el número todavía delante. 7.314 euros. De mi tarjeta. Lo primero que pensé fue que era un error del banco. Un cargo duplicado, una confusión con otra cuenta, algo que tenía explicación simple. Lo segundo que pensé, casi sin querer, fue en Carmen. El cumpleaños de Carmen era en 3 semanas. Los 60 años. Llevaba meses mencionándolo en cada conversación familiar, que quería algo especial, que los 60 eran los 60, que había que celebrarlos como merecían. Pero Hugo me había dicho hacía 2 semanas, con toda la normalidad del mundo, que su madre había decidido hacer algo íntimo. Una cena en casa, poca gente, sin complicaciones. Me quedé un momento con las dos cosas en la cabeza al mismo tiempo. Luego cogí el teléfono y llamé a Arturo. Arturo Mendoza llevaba 34 años casado con Carmen y tenía la paciencia de alguien que ha aprendido a convivir con una persona difícil sin que eso le quite el sueño. Era dueño de una empresa de transportes que había construido desde cero, una flota mediana, contratos con distribuidoras de la zona, 15 empleados y una reputación de hombre cumplidor que le había costado décadas. Con Hugo había intentado hacer lo mismo que con la empresa. Construir algo sólido, dar ejemplo, confiar. Con Carmen había aprendido a no discutir las batallas que no valían la pena. Conmigo siempre había sido distinto. Desde el primer año que Hugo me llevó a su casa, Arturo me trató con esa calidez directa que tienen las personas que no saben ser de otra manera. Me preguntaba por mis alumnos, por los libros que leía, por cómo me iba en el instituto. En las comidas familiares, cuando Carmen hacía alguno de sus comentarios finos sobre cómo yo cocinaba, o cómo decoraba la casa, o cómo educaba a los niños, Arturo cambiaba el tema sin hacer ruido. Nunca lo dijo directamente, pero yo sabía que lo hacía a propósito. Contestó al segundo tono. Beatriz, ¿sí qué pasa? Le dije que necesitaba verlo, que era sobre la factura del banco y que prefería explicárselo en persona. Hubo una pausa breve. Ahora mismo estoy en la empresa, ven cuando quieras. La empresa de Arturo estaba a 20 minutos en coche, en un polígono a las afueras. Llegué con el extracto del banco en el teléfono y la dirección del salón apuntada en un papel. Arturo me esperaba en su despacho. Una habitación pequeña con una mesa grande llena de papeles, un mapa de rutas en la pared y una cafetera que siempre estaba encendida. Me hizo un gesto para que me sentara y cerró la puerta. Le expliqué lo que había encontrado. El cargo, la fecha, el nombre del salón. Lo escuchó sin interrumpir, con esa manera suya de escuchar que es completa. Sin mirar el teléfono, sin preparar la respuesta mientras uno habla todavía. Cuando terminé, frunció el ceño. Carmen me dijo que iba a hacer una cena en casa, dijo. Eso me dijo Hugo a mí también. Se quedó un momento en silencio. Luego cogió su propio teléfono, buscó algo y me lo pasó. Era el extracto de la cuenta de la empresa. Una cuenta a la que yo no tenía acceso, pero que él revisaba cada semana. Me señaló una línea con el dedo. Transferencias, varias, en los últimos 4 meses. A distintos proveedores que yo no reconocía, en cantidades que solas no llamaban la atención, pero juntas sumaban bastante más que 7.000 euros. Llevo semanas intentando cuadrar estas salidas, dijo Arturo. No casan con ningún proveedor real que yo haya contratado.
Me quedé mirando los números. ¿Crees que Hugo tiene acceso a esa cuenta? Tiene firma autorizada desde hace 2 años. Para emergencias operativas. Arturo cerró el teléfono y apoyó los codos en la mesa. Nunca pensé que haría falta limitársela. Esa tarde estuvimos casi 3 horas en el despacho. Arturo llamó a su contable de confianza. Yo busqué el salón en internet y encontré la página de reservas. Con el número de confirmación que aparecía en el cargo de mi tarjeta, logramos ver los detalles del evento. Fecha, horario, número de invitados, 120 personas. Cena de gala, música en vivo, decoración floral incluida. No era una cena íntima en casa. El contable tardó 1 hora y media en enviarle a Arturo un desglose de las transferencias sospechosas. Cuando llegó el correo, Arturo lo leyó despacio, en silencio, y luego apoyó las manos planas encima de la mesa y miró el techo un momento. Era la primera vez que yo lo veía hacer algo así. Hugo ha estado sacando dinero de la empresa, dijo. Sin rabia todavía, con esa calma que viene antes de la rabia, cuando el cerebro todavía está procesando lo que acaba de entender. Durante meses. Yo no dije nada. Arturo siguió mirando el correo. Luego buscó otra cosa en el ordenador. Las redes sociales de Carmen. Algo que según me dijo nunca miraba porque no le interesaban. Encontró, en el perfil de una conocida de Carmen, una foto de hacía 3 semanas. Una comida. Carmen sentada a una mesa con varias mujeres, y al lado de Carmen un hombre que yo no reconocí de inmediato, pero que Arturo reconoció antes de que yo terminara de mirar la pantalla. Lo supe por cómo cambió su expresión. ¿Lo conoces?, pregunté. Es Marcos, dijo. Trabaja en una de las distribuidoras con las que operamos. Una pausa. Lleva apareciendo en los márgenes de varias de esas transferencias. Me quedé mirando la foto. Carmen con una sonrisa que yo no le había visto nunca en las comidas familiares. Relajada, distinta. Y entonces pensé en la fiesta, en 120 invitados, en música en vivo, en una celebración de 60 años, que no era una cena íntima, sino algo mucho más grande, mucho más visible, pagada con mi dinero y con el dinero de Arturo, en un salón de lujo en el centro de Valencia. Y pensé en Hugo. Cogí el teléfono y busqué el perfil de Instagram de una compañera del instituto que seguía a gente del barrio donde vivíamos antes de casarnos. Tardé 4 minutos en encontrar lo que no quería encontrar. Una foto de hacía 6 semanas, una terraza, ni a Hugo al fondo con una mujer que yo no conocía, pero que estaba lo suficientemente cerca de él como para que no hubiera confusión posible sobre lo que era. La pantalla se me quedó fría en la mano. No fue un golpe limpio. Fue de esos que llegan cuando uno ya sabe lo que va a encontrar, pero aún así duele igual. Se me cerró la garganta de golpe y tuve que dejar el teléfono encima de la mesa porque no podía seguir sosteniéndolo. Arturo me miró. No dijo nada. No hacía falta. Me levanté, fui al pequeño baño del despacho y cerré la puerta. Estuve allí dentro un rato. No sé exactamente cuánto. Lo suficiente para que el llanto saliera y parara, para respirar hondo varias veces, para mirarme en el espejo del lavabo y reconocerme. Luego me lavé la cara con agua fría, me sequé con papel y salí. Arturo tenía 2 tazas de café encima de la mesa. Sí, me senté. ¿Lo sabías?, dije. No era una pregunta. Sospechaba, dijo. Desde hace un tiempo, pero sospechar y saber no son lo mismo, y yo no quería saber sin estar seguro. Cogí el café. Lo sostuve con las 2 manos, aunque no tenía frío. La fiesta es para eso, dije. Era una certeza que se había formado sola mientras estaba en el baño, juntando las piezas. No es solo el cumpleaños de Carmen, es donde piensan presentarlos, a los dos, delante de todo el mundo. Arturo no respondió de inmediato. Miró la pantalla del ordenador todavía abierta con el desglose de las transferencias, y luego la cerró despacio. Con mi dinero y con el tuyo, dijo. Con mi tarjeta y con tu empresa, dije yo. El silencio que siguió no era el silencio de 2 personas que no tienen nada que decirse. Era el de 2 personas que acaban de entender lo mismo al mismo tiempo y están calculando lo que eso significa. Arturo apoyó los codos en la mesa y me miró. Beatriz, antes de hacer nada, ¿tienes abogado? Arturo me dijo que sí, que tenía abogado. El mismo que llevaba los asuntos de la empresa desde hacía 12 años. Me preguntó si yo tenía uno de confianza. Le dije que no, que nunca había necesitado uno. Me dijo que no me preocupara, que hablaría con el suyo esa misma noche. Salí del despacho con el café a medias y el teléfono en el bolsillo.
En el coche estuve 5 minutos sin arrancar, mirando el polígono por el parabrisas. Luego arranqué y volví a casa. Hugo estaba en el salón cuando entré. Sí, tenía el partido puesto y una cerveza en la mano, y me saludó sin girar la cabeza del todo. Ese saludo de quien sabe que hay alguien, pero no necesita confirmar quién es. 11 años de matrimonio y 2 hijos, y así era como me recibía cuando llegaba a casa. ¿Dónde estabas?, preguntó. En el supermercado, dije. ¿Sin bolsas? Se me olvidó la tarjeta. Me fui a la cocina antes de que pudiera responder. Me puse a preparar la cena con las manos que todavía me temblaban un poco, despacio, concentrándome en cada cosa para no pensar en nada más. Hugo entró a los 10 minutos a por otra cerveza, abrió la nevera, la cerró y volvió al salón sin decir nada. Lo observé de espaldas mientras caminaba por el pasillo. Este hombre llevaba meses vaciando la empresa de su padre, llevaba meses con otra mujer, y en 3 semanas pensaba presentarla delante de 120 personas en un salón de lujo pagado con mi tarjeta, como si yo no existiera, como si todo eso fuera perfectamente normal. Puse el agua a hervir y no dije nada. El abogado de Arturo se llamaba Fernando, y era un hombre de unos 60 años, con una calma profesional que a mí me resultó inmediatamente tranquilizadora. Nos reunimos los 3 en su despacho el lunes por la mañana, antes de que yo entrara al instituto. Llegué con el extracto del banco, las capturas de pantalla que había guardado y la dirección del salón. Arturo llegó con el desglose de las transferencias y un informe que su contable había preparado durante el fin de semana. Fernando lo revisó todo sin prisa, haciendo anotaciones en un bloc con letra pequeña y ordenada. Cuando terminó, Gis dejó el bolígrafo encima de la mesa. «Bien», dijo. «Tenemos fraude documentado en los 2 casos. El cargo en la tarjeta de Beatriz sin autorización es suficiente para una denuncia. Las transferencias de la empresa son más complejas, pero también están documentadas». Nos miró a los dos. «La pregunta es cuándo queréis actuar». Arturo me miró. «La fiesta es el sábado que viene», dije. Fernando asintió despacio. «Entonces tenemos una semana». Salí del despacho con una lista de cosas que necesitaba reunir antes del sábado y la instrucción clara de no decir nada, no cambiar nada, no alterar ninguna rutina. Fernando fue muy específico en ese punto. Cualquier cambio de comportamiento podía alertarlos y darles tiempo de mover activos o preparar una defensa. Tenía que seguir siendo la misma Beatriz de siempre durante 7 días. 7 días. Fueron los 7 días más largos que recuerdo. El martes por la mañana, Hugo me preguntó en el desayuno si había visto su chaqueta verde. Le dije que estaba en el armario, segunda percha. Me dio las gracias sin mirarme, y se fue al trabajo. Los niños desayunaron, discutieron por el mando del televisor, y yo los llevé al colegio como cada mañana. Volví a casa, recogí la cocina, y me senté un momento en la silla que Hugo había dejado antes de levantarme y seguir con el día. El miércoles Carmen llamó a Hugo, mientras yo estaba en la habitación de al lado doblando ropa. Lo escuché reírse de una manera que no le escuchaba conmigo desde hacía años. Hablaron de los preparativos, del menú, de algo que iba a quedar perfecto. Cuando colgó, entró a la habitación a buscar algo en el armario, y me encontró con la ropa en las manos. «Era mi madre», dijo. «Lo del sábado va tomando forma». «Qué bien», dije. Me miró un segundo. «¿Estás bien?» «Cansada. Han sido días de mucho trabajo en el instituto». Asintió y salió. Yo seguí doblando ropa durante 1 minuto más, y luego la dejé en la cama, y me fui al baño a respirar. El jueves fue el día más difícil. Llegué a casa del instituto a las 5, y Hugo estaba en la cocina con el teléfono, de espaldas a la puerta, hablando en voz baja. No era la voz que usaba con sus amigos ni con su madre. Era la otra. Esa voz que yo hacía meses que no le escuchaba dirigirse a mí, pero que reconocía perfectamente porque había sido mía en otro tiempo. Dejé el bolso en la entrada y me quedé parada en el pasillo. Podía entrar. Podía entrar en ese momento, plantarme delante de él y decirle todo lo que sabía. El salón, las transferencias, la foto de la terraza. Haz los 7.000 euros de mi tarjeta. Los meses de mentiras apiladas una encima de otra. Tenía todo en la cabeza, perfectamente ordenado, y la rabia suficiente para que saliera de golpe y sin pausa. Di 2 pasos hacia la cocina. Me detuve. Saqué el teléfono del bolsillo y escribí a Arturo. «Necesito que me llames ahora».
El teléfono vibró en menos de un minuto. Beatriz. No puedo, dije en voz baja, desde el pasillo, con Hugo todavía hablando en la cocina a 4 metros de donde yo estaba. Arturo, no puedo seguir haciendo esto. Está ahí dentro hablando con ella y yo. Escúchame. La voz de Arturo era firme pero tranquila. Quedan 2 días. Solo 2 días. Si lo confrontas ahora, esta noche Hugo llama a un abogado, mueve lo que pueda mover, y el sábado no hay ninguna fiesta porque la cancelan. Sé, todo lo que hemos preparado esta semana no sirve de nada. Me apoyé en la pared del pasillo. Cerré los ojos un momento. Lo sé, dije. ¿Puedes aguantar 2 días? Hugo se rió de algo al teléfono desde la cocina. Una risa suelta, despreocupada, de alguien que no tiene ningún problema en el mundo. Sí, dije. Puedo. Bien. Mañana hablas con Fernando, confirmamos los últimos detalles y el sábado lo hacemos como acordamos. Colgué, guardé el teléfono y entré a la cocina. Hugo estaba guardando el suyo en el bolsillo cuando me vio entrar. ¿Cuándo has llegado? Ahora mismo, dije. Fui a la nevera, saqué lo que necesitaba para la cena y empecé a cocinarlo. El viernes confirmamos todo con Fernando. Los 2 abogados estarían en la entrada del salón a las 9:30. Si Arturo llevaría los documentos firmados, el expediente de las transferencias, la denuncia preparada, los papeles del divorcio con separación total de bienes y la carta de despido de Hugo con justa causa. Yo llevaría la denuncia por el cargo fraudulento en mi tarjeta, ya tramitada, con número de expediente policial. Fernando nos explicó cómo iba a desarrollarse. Entraríamos después de que la fiesta estuviera en marcha. Suficiente gente, suficiente testigos. Arturo pediría el micrófono. Hablaríamos en orden, sin gritos, sin escenas. La policía estaría disponible en el exterior si hacía falta. ¿Alguna pregunta? Dijo Fernando. Arturo negó con la cabeza. Yo tampoco dije nada. Esa noche en casa, Hugo me preguntó si ya tenía todo preparado para el sábado. Le dije que sí, que el viaje de trabajo estaba organizado. Me dijo que bien, que él haría lo mismo con los niños, que los dejaría con su madre por la tarde. Le dije que perfecto. Se fue a dormir a las 11. Yo me quedé en el salón hasta pasada la medianoche, con las luces bajas y el televisor apagado, pensando en nada en particular y en todo al mismo tiempo. El sábado por la tarde, dejé a los niños con mi madre. Me arreglé en casa antes de salir. No demasiado, no poco. Lo necesario. Me miré en el espejo del baño un momento, y pensé que parecía alguien que va a una fiesta, que era exactamente lo que era. Quedé con Arturo a las 9 en la esquina de la calle del salón. Llegué antes que él, y esperé en el coche con el motor apagado. Lo vi llegar a pie, con traje oscuro y una expresión que yo nunca le había visto. No era rabia exactamente. Era algo más parecido a la resolución de quien ha tomado una decisión que no tiene vuelta atrás y ya ha hecho las paces con eso. Se sentó en el asiento del copiloto. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, dije. ¿Tú? Llevo 34 años casado con esa mujer, dijo. Una pausa. Sí, estoy bien. Fernando y el otro abogado nos esperaban en la acera, a unos metros de la entrada del salón. Desde donde estábamos se escuchaba la música. Algo elegante, de fondo, del tipo que se pone cuando se quiere que todo suene a ocasión especial. Las luces del salón se filtraban por los ventanales grandes de la fachada. Arturo bajó del coche. Yo también. Caminamos hacia la entrada juntos, con los 2 abogados detrás. El portero nos vio llegar, miró la lista, y Arturo le dijo su nombre con toda la calma del mundo. Era, al fin y al cabo, la fiesta de su mujer, y su nombre estaba en la lista porque ninguno de los dos había pensado que haría falta quitarlo. El portero nos abrió la puerta. El salón estaba lleno. 120 personas, mesas con mantelería blanca, lámparas de araña, flores por todas partes, exactamente como en las fotos de la página web. La música sonaba desde un pequeño grupo en el fondo. En el centro del salón, rodeada de gente, con un vestido rojo que yo nunca le había visto, estaba Carmen. Al lado de Carmen, con una copa en la mano y una sonrisa que yo tampoco le conocía de las comidas familiares, estaba Marcos. Y a 3 mesas de distancia, de espaldas a la entrada, estaba Hugo. Entré detrás de Arturo y me detuve un momento a orientarme. La mujer que estaba con Hugo, la reconocí de la foto de la terraza. Pelo claro, vestido negro, sí, la mano apoyada con naturalidad en el brazo de él. Fue Carmen la que nos vio primero.
Estaba mirando hacia la entrada cuando entramos. De esas personas que en sus propias fiestas están pendientes de quién llega, quién saluda, quién falta. Nos vio a Arturo y a mí, y luego vio a los dos hombres que venían detrás con sus maletines. Su expresión tardó exactamente 2 segundos en cambiar, de la sonrisa de anfitriona a algo que no era sonrisa de ningún tipo. Arturo caminó directamente hacia el pequeño escenario donde estaba el atril con el micrófono. Arturo caminó hasta el pequeño escenario con la naturalidad de quien cruza el salón de su propia casa. El grupo musical dejó de tocar cuando subió los 2 escalones, quizás por instinto, quizás porque alguien del personal notó que algo estaba cambiando en el aire. Arturo cogió el micrófono. Seno esperó un segundo y habló. Buenas noches a todos. La voz salió clara, sin esfuerzo, del tipo que no necesita volumen para llegar a todos los rincones. Algunas conversaciones fueron parando. La gente de las mesas más cercanas giró la cabeza primero, luego las del fondo. Me llamo Arturo Mendoza. Soy el marido de Carmen, la mujer que esta noche está siendo homenajeada en una fiesta que yo no sabía que existía, en un salón que yo no contraté, pagada con dinero que nadie aquí tenía derecho a gastar. El silencio fue llegando en oleadas, mesa por mesa, hasta que el salón entero quedó quieto. Durante los últimos 4 meses, dinero de mi empresa fue transferido en partidas para pagar este evento. No por mí. Una pausa. Por mi hijo Hugo. Es que tenía, firma autorizada en la cuenta de la empresa para emergencias operativas. Fue en ese momento cuando Hugo se levantó. Estaba a 3 mesas del escenario, con la silla raspando el suelo, el rostro ya encendido. ¡Papá! Siéntate, Hugo. 2 palabras. Sin rabia, sin volumen. Hugo se quedó de pie un segundo, como si el cuerpo no supiera bien qué hacer, y luego se sentó. Arturo continuó. No he venido aquí a montar una escena. He venido a decir la verdad delante de las mismas personas que habrían sido testigos de una mentira. Miró a Carmen directamente, por primera vez desde que cogió el micrófono. 34 años se merecen al menos eso. Bajó del escenario sin prisa y me pasó el micrófono. Yo no había preparado ningún discurso. No porque no tuviera qué decir. Tenía muchas cosas. Pero durante la semana anterior, cada vez que intentaba imaginar ese momento, lo que llegaba no eran palabras organizadas. Era solo la imagen de Hugo de espaldas en la cocina, hablando con ella con esa voz, y yo en el pasillo intentando respirar. Así que decidí que sería breve. Me llamo Beatriz. Soy la mujer de Hugo desde hace 11 años. Miré el salón. 120 personas completamente quietas, con las copas a medias encima de las mesas. Hace 10 días encontré un cargo en mi tarjeta que no reconocía. 7.314 euros. Este salón. Una pausa. Esa misma tarde presenté una denuncia. Tiene número de expediente, está documentada, y está en manos de mi abogado. Levanté la vista hacia Hugo. Estaba sentado, con los codos en la mesa y la mirada fija en el mantel. No me miraba. No miró en ningún momento. Ya dejé el micrófono en el atril y bajé del escenario. Fernando y el otro abogado se movieron con la precisión de quien ha ensayado los pasos. Uno fue hacia Hugo, el otro hacia Carmen. Los sobres llegaron a sus manos con toda la discreción posible dadas las circunstancias, que no era mucha, porque 120 personas los estaban mirando. Hugo cogió el sobre sin abrirlo. Siguió sin mirarme. Carmen lo abrió de inmediato, con esa manera suya de enfrentarse a las cosas atacando primero. Lo leyó de pie, con el vestido rojo y la copa todavía en la mano izquierda, y cuando terminó, levantó la cabeza y me buscó entre la gente. «Tú», dijo. La voz le salió con el filo de siempre, ese filo que había aprendido a ignorar en 11 años de comidas familiares. «Tú has organizado todo esto. Vienes aquí a arruinar». «Carmen». La voz de Arturo no era alta. Sí, era exactamente lo contrario. Baja, quieta, del tipo que obliga a callarse precisamente porque no grita. Carmen cerró la boca. Arturo la miró un momento largo, sin decir nada más, y luego se dio la vuelta. Marcos lo intentó bien. Se levantó despacio, como quien va al baño, y fue bordeando las mesas hacia la salida lateral, con esa discreción calculada de quien cree que nadie lo está mirando. Fernando lo estaba mirando. Lo interceptó antes de llegar a la puerta, le dijo algo en voz baja, y le puso en la mano otro sobre. Marcos lo miró a Fernando, y se quedó donde estaba. La mujer que estaba con Hugo desapareció en algún momento de la confusión.
No supe exactamente cuándo. La vi de pie junto a la mesa cuando Arturo hablaba, y cuando volví a mirar ya no estaba. No busqué saber a dónde había ido. No era con ella la cuenta. Hugo no dijo nada en todo ese tiempo. Ni cuando Arturo habló, ni cuando yo hablé, ni cuando le entregaron el sobre. Siguió sentado con los codos en la mesa y la mirada baja, como si hubiera decidido que si no levantaba los ojos, el salón entero no estaría mirándolo. Era la misma postura que tenía los domingos en el sofá cuando no quería hablar de algo. Ese modo suyo de ausentarse sin moverse del sitio. 11 años y al final lo que había era eso. Un hombre sentado mirando el mantel. Arturo me encontró cerca de la entrada. No dijimos nada. No hacía falta. Salimos por el mismo corredor por el que habíamos entrado, con Fernando y el otro abogado detrás. La música no había vuelto a sonar. Cuando llegamos a la puerta principal, todavía no había empezado. No miré hacia atrás. 3 semanas después, Hugo había sacado sus cosas de la casa. No fue dramático. Eso fue lo más extraño. Vino un sábado por la mañana, con 2 maletas y una caja, mientras yo tenía a los niños en casa de mi madre. Cuando volví el armario, estaba a medias, y el cargador de su teléfono ya no estaba en el enchufe de la mesita. Recorrí la casa una vez, despacio, y fui notando los huecos. Su chaqueta azul, los libros de la balda que eran suyos, la taza grande que siempre usaba en el desayuno. Los niños preguntaron. Les dije la verdad en la medida en que la verdad cabe en palabras que un niño de 8 y 10 años puede sostener, que papá y mamá ya no iban a vivir juntos, que los dos los queríamos igual, que eso no iba a cambiar. El mayor asintió con una seriedad que me partió el corazón. El pequeño preguntó si podía seguir viendo sus dibujos y le dije que sí. Esa noche, después de acostarlos, me senté en la cocina con una taza de té que no llegué a beber y estuve un rato larga sin hacer nada en particular. No llorando, no pensando en ninguna cosa concreta. Solo sentada. El piso hacía ese silencio de las casas, cuando los niños duermen, que antes me resultaba pesado, y esa noche era simplemente silencio. Fue Arturo quien llamó un mes después. Me dijo que tenía un contacto en Bilbao, un instituto que buscaba profesora de lengua, una plaza estable, buenas condiciones. Me dijo que también conocía a alguien que podía ayudarme a encontrar un piso razonable en un barrio tranquilo, cerca de un colegio bueno. Me lo dijo con la misma precisión con la que había presentado los documentos aquella noche. Sin rodeos, sin dramatismo, como quien pone una opción encima de la mesa y espera. No tienes que decidir ahora, dijo. Lo sé, dije. Pero lo supe antes de colgar. La mudanza tardó 6 semanas en organizarse. Arturo vino el día que cargamos el camión. Ayudó con las cajas sin hacer preguntas, bajó los muebles que eran demasiado pesados para mí, entretuvo al pequeño mientras el mayor y yo desarmábamos las literas. A mediodía comimos los 4 en la cocina vacía con sándwiches encima de una caja, sin mesa, sentados en el suelo, y el pequeño dijo que parecíamos de acampada, y nos reímos. Antes de irse, Arturo me abrazó en la puerta. Un abrazo corto, de los que no necesitan explicación. Llámame cuando lleguéis, dijo. Te llamo, dije. Bilbao en octubre tiene una luz distinta a Valencia. Más gris, más horizontal, del tipo que entra por las ventanas sin pedir permiso y lo llena todo de una claridad quieta. El piso era más pequeño que la casa, pero tenía una ventana grande en la cocina que daba a un patio interior con un árbol, y los niños eligieron sus habitaciones en 10 minutos y pusieron sus cosas con esa facilidad que tienen los niños para instalarse en cualquier sitio como si siempre hubieran vivido ahí. El primer lunes fui al instituto a presentarme. 32 alumnos de tercero, libros nuevos, una sala de profesores con gente que no me conocía de nada. Me senté en la primera reunión de departamento y escuché y tomé notas, y al final de la mañana, una compañera me preguntó si quería tomar un café. Le dije que sí. Había una tarde de un viernes, 3 meses después de la mudanza, en que los niños estaban haciendo los deberes en la mesa de la cocina y yo estaba preparando la cena. La ventana estaba entreabierta y entraba un poco del frío de noviembre, mezclado con el olor a tierra húmeda del patio. El mayor le estaba explicando algo de matemáticas al pequeño, con esa paciencia exagerada que usan los hermanos mayores cuando quieren parecer profesores, y el pequeño protestaba con la misma energía de siempre. Me quedé un momento con el cuchillo parado sobre la tabla. No era felicidad de película. No era ninguna revelación, ningún momento de cierre perfecto. Era solo eso. La cocina, el frío de noviembre, los niños discutiendo de matemáticas.
La cena haciéndose. Una tarde ordinaria de viernes. Y era suficiente.